Seguimos. 11º ejercicio. En la variable contrato hemos etiquetado a los participantes en el estudio como 0 si tienen un contrato temporal y como 1 si tienen contrato indefinido. La correlación entre contrato y productividad laboral evaluada por los supervisores es negativa de menos 0,20, P igual a 0,048. Con una confianza del 95%, la productividad es mayor para un grupo, mayor para otro, no hay base para afirmar que haya diferencias de productividad. Veamos qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es pronosticar productividad a partir de la variable tipo de contrato. Tipo de contrato que solamente puede adoptar dos valores. Es una variable categórica de dos niveles que puede tomar ceros y unos. Los ceros es un contrato temporal y los unos es un contrato indefinido. Yo sé que la correlación es negativa, por tanto la recta de regresión tiene que tener una forma de este tipo y además sé que resulta estadísticamente significativo. Con esto ya puedo ver quiénes son los que presentan una media superior, porque en una condición como esta la recta de regresión pasa por la media de ambos grupos. Siguiente pregunta. Pronosticamos la obsesión por la delgadez para una misma persona, según su peso, modelo 1, o según su peso y sexo, modelo 2. Todas las variables presentan efectos medios o grandes y estadísticamente significativos. En un caso, el intervalo de confianza de la predicción al 95% va entre 9 y 33. Y en otro caso, entre 5,4 y 30,6. El intervalo de confianza del modelo 2 es el primero, es el segundo, no puede saberse cuál de los dos es. Aquí la clave es valorar cuál de los dos intervalos de confianza es más amplio. Porque ¿qué tiene que ocurrir? Que a mayor información incorporada, esto es en el modelo 2, donde yo estoy trabajando no solo con peso, sino con peso y sexo, esa mayor información implica una mayor certidumbre sobre la predicción que yo estoy realizando. La información supone mayor certeza, supone estrechar el intervalo de confianza. Por tanto, para el modelo 2, el intervalo de confianza de la predicción será el más estrecho de los ofrecidos. 13ª pregunta. Queremos pronosticar la obsesión por la delgadez a través de diferentes modelos de regresión mediante regresión jerárquica, donde iremos incorporando primero IMC, después se sumará malestar psicológico y finalmente sexo. Obtenemos estos resultados. La suma de cuadrados total es... Aquí lo que necesitamos es tener claro cuál es el concepto de suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total es el error cometido cuando yo asumo que todo el mundo toma el mismo valor que la I promedio. ¿Por qué? Porque no estoy incorporando ninguna información de X. Si la suma de cuadrados total es el error de partida, el error a falta de información, esa suma de cuadrados total será siempre la misma en todos los modelos, porque es error a falta de X. 14º. Queremos ver en personas con intento suicida previo en qué medida tanto la percepción de apoyo social evaluada a través de una escala como el tiempo pasado en días desde el último intento de suicidio permiten pronosticar conjuntamente la intensidad de la ideación suicida. Esta intensidad la valoramos con las respuestas al test intensidad de ideación suicida desde 0 hasta 100. Aquí lo que nos están marcando es que todas las variables, la dependiente y las independientes, son todas ellas numéricas. Y nos pregunta por la técnica estadística apropiada, si será la regresión lineal, la correlación parcial o ni una ni otra. Por aclarar, vamos a ver cuál es la variable dependiente. Lo que yo estoy intentando pronosticar es la intensidad de ideación suicida. Esa es la variable dependiente. ¿A partir de qué variables? Percepción de apoyo social y tiempo transcurrido desde el último intento. Esas son las dos variables independientes. ¿Cuál es la clave en este caso?
que lo que me está pidiendo es en qué medida. ¿Para qué me podría valer una correlación parcial? Me podría valer para ver si controlando por una variable independiente, la otra variable dependiente se relaciona o no con la variable dependiente. Podría valorar si, por ejemplo, controlando por apoyo social, el tiempo pasado se relaciona o no con la intensidad. O visto por otro lado, si controlando por tiempo pasado, el apoyo social se relaciona con intensidad, que podría ser una información muy interesante y muy útil. Pero lo que yo quiero ver es el efecto combinado. En qué medida tanto una como otras simultáneamente ayudan a pronosticar la intensidad de ideación. Y para eso lo que yo necesito es generar una medida como podría ser r cuadrado o r cuadrado corregida. Y eso me lo da una regresión lineal. 15º. Contamos con esta información, esta tabla de aquí, y me preguntan la r cuadrado al pronosticar las conductas de control de peso a partir de la altura. Y estamos en una tabla de formato como la que sería cuando yo genero correlaciones parciales. Y me pregunta por la r cuadrado al pronosticar conductas a partir de altura, de tal modo que el hecho de estar controlando por peso y sexo en realidad es irrelevante. Toda esta parte de la tabla de aquí no la necesito para nada. ¿Qué es lo que sí que necesito? Acabar llegando a la r cuadrado. Por tanto, la información relativa a significación, la información relativa a grados de libertad, tampoco la necesito, porque ¿cómo puedo llegar a una r cuadrado si yo tengo la r? Que me ponga en relación conductas de control de peso a partir de altura. Aquí yo tengo la correlación, si yo tengo la r, llegar a la r cuadrado resulta muy sencillo. Luego la clave está en esta celda de aquí. 16ª. Siguiendo con la misma información y sabiendo que la variable sexo, las mujeres están marcadas con 0 y los hombres con 1, en promedio los hombres realizan 0,27 conductas menos, 0,27 conductas más, o no sabemos en cuánto difieren las mujeres. Aquí lo que me está pidiendo es ver si hay relación entre sexo y conductas de control de peso, y no solo ver si hay relación, sino cuantificar la diferencia de medias. En una situación como esta, lo que yo podría valorar sería la relación entre sexo y conductas. Irme a una celda como esta. Al ser el signo negativo, yo sé que empezando por el grupo de ceros y pasando al grupo de unos, el patrón es descendiente. Son las mujeres quienes realizan mayor número de conductas de control de peso en comparación con los hombres. Estoy en el escenario donde no hay ninguna variable de control. Ahora bien, lo que yo no quiero saber es quién realiza más, quién realiza menos, solamente en formato son hombres, son mujeres. Tampoco quiero saber la intensidad de la asociación. Yo lo que quiero saber es la diferencia concretamente de medias. Y esa diferencia de medias no es este valor de aquí. Una correlación está restringida a valer entre -1 y +1. Esta es una medida de asociación, pero yo no sé si esta correlación de -0,27 implica que la diferencia de medias es 1, 2 o cualquier otro número específico de diferencia de conductas de control de peso. Por tanto, realmente yo no sé cuánto vale la diferencia. Yo sé quiénes hacen más, yo sé si la asociación es estrecha o poco estrecha, si es significativa o no es significativa, pero no el número concreto de diferencia de medias. 17º. Siguiendo con los mismos datos, obtenemos el modelo conductas de control de peso igual a B0 más B1 por sexo, más B2 por peso, más B3 por altura. El signo del coeficiente B3 es negativo, es positivo o no puede determinarse. Me está pidiendo por la relación entre altura y conductas de control de peso, pero no en genérico, sino concretamente cuando yo controlo por sexo y peso.
porque B sub 3 es el cambio esperado en conductas de control de peso cuando altura aumenta en una unidad, pero tiene que pasar algo con el resto de variables, que éstas no cambien. Por tanto, en esta situación sí que estoy en el caso en el que incorporo esas dos variables de control. Yo quiero valorar cuál es la relación entre altura y conductas de control de peso. La relación entre altura y conductas de control de peso, se cumple la simetría de la tabla, es negativa. Incrementos en altura controlando por peso y por sexo suponen decrementos en las conductas de control de peso. Justo este ejercicio, y sabiendo que los ejercicios se generan con datos reales, también lo podía hacer sin recurrir específicamente a la tabla. Pensemos en un escenario de gente del mismo sexo y del mismo peso. Pensemos en dos hombres o dos mujeres. Ambos pesan lo mismo, 60 kilos. Una persona mide 1,50 m, la otra persona mide 1,80 m. Comparativamente, ¿quién es más probable que realice conductas de control de peso? ¿Aquella persona que pesando 60 mide 1,50 m? ¿O aquella persona que pesando lo mismo y teniendo el mismo sexo ahora mide más? Veremos que en líneas generales, incrementos en altura, bloqueando, controlando por estas variables, supone reducciones en la intención y en el número de conductas de control de peso esperadas. Lo podíamos llegar a la respuesta formato tabla porque tenemos tal información, o entendiendo cómo se interpretan los diferentes coeficientes. Pregunta 18ª. Dos grupos de investigación evalúan con muestras distintas la relación entre comportamiento bulímico, variable dependiente, y sexo y obsesión por la delgadez, variables independientes. Y nos plantean cuál de los dos grupos investigadores trabaja con una muestra más amplia. ¿Dónde va a estar la clave para poder responder a esto? Va a estar en la idea de la diferencia entre r² y r² corregida. Sabemos que r² es un estimador sesgado hacia arriba. Tiende a sobreestimar cuál es la relación entre variables. Para eso se desarrolló r² corregida o r² ajustada, para lo que se reduce en cierta medida r² para llegar a lo que se entiende que es una estimación más fina, más ajustada, sin sesgo o con un sesgo menor. Aquí vemos que el decremento entre que se genera la diferencia entre r² y r² corregida es mayor, llega a las 3 centésimas, mientras que aquí la diferencia es comparativamente mucho más pequeña. Veíamos en teoría que la penalización, la reducción partiendo de r² para llegar a r² corregida, esa reducción era tanto más marcada cuanto, primero, mayor era el número de variables independientes. La clave no puede estar aquí porque los dos grupos de investigación trabajan siempre con el mismo número de variables independientes, o el escenario 2, que sí que es en el que nos encontramos, la reducción es más marcada cuando los tamaños muestrales son comparativamente más pequeños. Aquí la reducción es más grande de lo que lo es en este caso. Por tanto, aquí la muestra es más pequeña, visto por otro lado, aquí la muestra es más amplia.